Fotografías históricas que tienes que ver. Este hombre corre para conseguir representar al Reino Unido en las Olimpiadas de Londres de 1948. Quedó descartado tras clasificarse en quinta posición, pero nuestro protagonista, además de deportista, fue informático teórico, lógico, matemático, criptógrafo, biólogo teórico y filósofo. Y de no ser por él y por su equipo, muy probablemente aquellas Olimpiadas jamás hubieran tenido lugar. Se trata de Alan Mathison Turing, el hombre que descifró Enigma. Este artilugio con aspecto de máquina de escribir fue el arma secreta utilizada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Permitió a los ejércitos del eje comunicarse mediante mensajes de radio complejamente encriptados, fácilmente recepcionables, pero indescifrables para los aliados, hasta que este exalumno de Cambridge logró desentrañar su funcionamiento y, en consecuencia, brindar a su país de la información necesaria para anticiparse a los movimientos ofensivos del enemigo. Este descubrimiento fue decisivo para lograr la derrota de Hitler. Los historiadores estiman que, gracias a él, la duración de la guerra pudo acortarse de 2 a 4 años. Pero a pesar de su genialidad y su dedicación puestas al servicio de la paz, y por los que la humanidad siempre estará en deuda con él, Alan cometió un pecado imperdonable: ser homosexual en la Inglaterra de principios del siglo XX. Bajo la atenta mirada de los mandatarios de la nación, vivió aclamado y respetado como un auténtico héroe hasta que, en 1952, él y su pareja fueron acusados de indecencia grave. Esta ley homófoba, que data de 1885, le obligó a elegir entre la pena de cárcel o la libertad condicional, obligado a recibir un tratamiento paliativo de la libido mediante inyecciones de estrógeno. Y aún hay que pensar que tuvo suerte porque la ley previa a la reforma de 1885 contemplaba la pena de muerte por ahorcamiento. Turing optó por la segunda opción. Durante un año tomó hormonas femeninas que le dejaron impotente y le provocaron el crecimiento de las glándulas mamarias. Perdió su trabajo y todos sus derechos. A los 41 años, en junio de 1954, se le encontró muerto debido a una supuesta intoxicación por cianuro que, supuestamente, ingirió al morder una manzana que nunca nadie encontró. Su muerte no se investigó. Su cuerpo fue rápidamente incinerado y no dejó ninguna carta de despedida. Y así, deshonrado y repudiado, terminó sus días uno de los padres de la informática moderna. En 2012, coincidiendo con el centenario de su muerte, la comunidad científica británica organizó una iniciativa encabezada por Stephen Hawking para restablecer el honor de Turing y honrar su memoria. Al fin, en 2013, la reina Isabel II concedió el indulto póstumo a Alan Mathison Turing bajo la real prerrogativa de misericordia. Desde luego llegó demasiado tarde, pero que no sirva esta historia para mirar al pasado con rencor, sino para mirar al futuro con esperanza. Se han escrito océanos de tinta especulando sobre la posibilidad de que aquella manzana inyectada con cianuro sirviese de inspiración a Steve Jobs para elegir el logotipo de Apple. Quienes apoyan esta hipótesis defienden también que los colores del arco iris que lució el logotipo de la manzanita desde 1777 a 1998 simbolizan la injusticia cometida años antes con Turing. Todos recordamos aquella versión multicolor, pero lo que pocos saben es que hubo un logotipo previo que se mantuvo durante tan solo un año. Lo diseñó Ronald Wayne en 1976, cofundador de la marca junto a Steve Jobs y Steve Wozniak. Wayne podría figurar hoy en la lista de los hombres más ricos del mundo de no ser porque aquel mismo año vendió sus acciones de Apple por $800 americanos de la época. Su diseño, tremendamente recargado, mostraba a Isaac Newton sentado bajo el famoso manzano que quizás inspirase su teoría acerca de la ley de la gravedad. En 1977, Rob Janoff simplificó el concepto que sobrevolaba la cabeza de Jobs, reduciendo la idea a la manzana más famosa del mundo. Las 6 franjas de colores que la decoraron durante 2 décadas nada tenían que ver con los derechos de los homosexuales ni con el padre de la informática moderna. Estaban allí sencillamente para subrayar que el Apple II disponía de pantalla a color. Queda así resuelto el enigma del logotipo de Apple.
En el primer recopilatorio de fotografías históricas te mostré esta imagen. Y habéis sido muchos los que me habéis pedido que vuelva a incluirla para ahondar en su historia. Pues allá vamos. La mujer de la imagen es la alemana Katrin Virginia Schweitzer, conocida por ser la primera mujer que logró correr la maratón de Boston en 1967. Pero esto no es del todo cierto. En aquella época, las mujeres participaban en las carreras de forma amateur, sin dorsal, a pesar de que no existía ninguna cláusula en el reglamento ni en el formulario de inscripción que prohibiese explícitamente su participación. En cualquier caso, no estaba bien visto. Los propios médicos decían que a las mujeres se les deformaban las piernas y se les desprendía el útero si corrían, pudiendo llegar a quedar estériles. Incluso que se arriesgaban a que les creciese bigote. La verdadera gran hazaña de Katrin fue correr aquellos 42 kilómetros en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros, y si pudo lograrlo fue gracias a los hombres que corrieron a su lado. Obtuvo un dorsal porque su entrenador, con buen criterio y algo de picardía, la había inscrito tan solo con la inicial de su nombre, de modo que nadie advirtió que pudiera ser una mujer. Además, hacía un frío terrible aquella mañana y Katrin se dejó puesta la sudadera para correr, de modo que pasaba prácticamente inadvertida entre sus compañeros. Cuando el comisario de la carrera, Jock Semper, alertado por la prensa, reconoció a una mujer corriendo con el dorsal 261, se abalanzó sobre ella gritando: «Sal de mi maldita carrera y entrégame esos números». De inmediato, otros 2 hombres socorrieron a Katrin. Eran su novio, Tom Miller, y su entrenador, Arnie Briggs. Le quitaron de encima al comisario y Katrin, a pesar del susto, logró continuar compitiendo arropada por varios de sus compañeros. Estando cerca de la meta, le confesó a su entrenador: «Tengo que acabar esta carrera, así lo haga sobre mis manos y mis pies. Tengo que demostrar a las mujeres que podemos hacerlo». Y vaya si lo hizo. Desde entonces, ha abanderado el trabajo por la igualdad de oportunidades para ambos sexos en el deporte y logró que el Comité Olímpico Internacional incluyese la competición de maratón femenino en 1984. Esta fotografía es un icono de igualdad y superación, una lección de vida que nos recuerda que solo alcanzaremos la meta de un futuro mejor si corremos todos juntos y en una misma dirección. Por cierto, a sus 76 años, Katrin sigue teniendo unas piernas preciosas, el útero en su sitio y ni rastro de bigote. El 17 de julio de 1967, Randall Champion, un trabajador de la compañía eléctrica de Jacksonville, realizaba junto a su cuadrilla tareas de mantenimiento en el tendido eléctrico. Accidentalmente entró en contacto con un cable y en una fracción de segundo recibió una descarga superior a 4000 voltios. Su cuerpo sin vida quedó suspendido en el aire. Tan solo el arnés de seguridad impidió que se precipitara al suelo. Varios compañeros corrieron a socorrerle. Jimmy Thompson, a quien podemos ver en la parte derecha de la imagen, fue el primero en llegar escalando por el poste. Tenía a su compañero en sus brazos, vio su rostro azulado y comprendió que no respiraba. Jimmy poseía nociones de primeros auxilios, pero la complicada postura del cuerpo pendiente de Randall imposibilitaba la realización de un masaje cardíaco, de modo que colocó sus labios sobre los de su compañero e insufló aire hasta en 4 ocasiones, sellando ese famoso beso que nunca fue un beso. Milagrosamente, Randall comenzó a respirar. Jimmy desprendió su arnés del cable de seguridad y cuidadosamente lo transportó hasta el suelo con la ayuda de su cuadrilla. Ya en tierra firme le esperaban la ambulancia y los médicos que remataron el gran trabajo de Jimmy. Y la casualidad quiso que en aquel momento, en aquel rincón de Florida, se encontrase también el fotógrafo Rocco Moravito. Había sido enviado por el Jacksonville Journal a cubrir la huelga de ferrocarril. El suceso le pilló por sorpresa, pero un buen fotógrafo siempre tiene su cámara a punto por lo que pueda pasar. Las instantáneas se publicaron al día siguiente en el diario y, posteriormente, la Associated Press hizo que dieran la vuelta al mundo. En 1968, Rocco Moravito se alzó con el prestigioso premio Pulitzer gracias al beso de la vida. Randall logró recuperarse tras el accidente y trabajó junto a Jimmy Thompson varias décadas más en la compañía eléctrica.
En 1988, los 3 protagonistas volvieron a reunirse para conmemorar el último día de la publicación del Jacksonville Journal. Lo hicieron en el hospital donde Randall aguardaba para ser operado del corazón. Gracias por disfrutar hasta el final de este nuevo viaje en el tiempo a través de las fotografías históricas. No dudes en dejar tu opinión a través de los comentarios. Para mí es un regalo leer todos y cada uno de ellos. Y si deseas que hablemos de algún tema o personaje en particular en el próximo vídeo, será un placer hacerlo. Nos vemos en el Ágora. Hasta pronto.